Dice así, vamos desde el verso 1, dice: y un varón de Ramathaim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su, Efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana, ¿qué pasaba con Ana? Lloraba. ¿Y no qué? Y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, mira lo que dice, ella ¿con qué? Con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana, ¿qué dice Ana? ¿En dónde? Hay oraciones que no salen de nuestra boca, pero que el corazón gime y clama por el Señor. Dice: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y dice que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer, ¿cómo? Atribulada de espíritu. Y le dijo: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y Dios te conceda
espérame que me fui. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Amén y amén. Dejémoslo hasta ahí. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor. Estamos en un tiempo donde las mujeres ya no tienen ese anhelo de ser madres, ¿cierto? Se fundamentan en que no quieren en la autonomía personal, en la búsqueda de un estilo de vida diferente, en la reevaluación de las expectativas sociales. Algunas razones comunes incluyen la falta del deseo personal de ser madre, la falta de recursos económicos para criar hijos, la prioridad de su carrera profesional, el deseo de disfrutar más la libertad y el tiempo libre, y la percepción de que la maternidad no es la única forma de alcanzar la relación personal. Esos son los fundamentos de muchas mujeres hoy en día para no tener hijos. Y yo pienso que es desde el egoísmo que esto viene. Es que yo no voy a frustrar mis sueños, yo no voy a frustrar mi carrera, yo no voy a frustrar mis deseos de continuar, de avanzar, siempre pensando en mí. Y muchas veces de una le dicen, cuando consiguen una persona, sépase que yo no voy a tener hijos. De primera le dicen hacia a la pareja. Muchas de las jóvenes se operan recién cumplidas la edad adulta o la edad para pedir cédula y eso. Muchas prefieren ahora llamarse madres de gatos o de perros, ¿cierto? A eso les dan más amor del que podrían darle a una persona. Se consideran a sí mismas como que serían malas madres. ¿Sabes que yo no tengo hijos porque yo sería mala madre? Y han de escuchar ese dicho que dice: yo como madre soy muy buena tía. ¿Verdad? ¿Lo han dicho? Ese es el pensamiento de hoy. Pero ese pensamiento es infundado por los deseos y las cosas de la sociedad, por los deseos de la publicidad, y que el mundo está muy lleno de personas y que hay de muchas cosas afuera. Pero tienes que saber que no era así en los tiempos bíblicos. Al contrario, y sigue siendo aún, al contrario de lo que piensan estas personas, tener un hijo era una bendición. El Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Y dice: cosa de estima el fruto del vientre. A ustedes dos que todavía no son padres, no saben lo que se pierde. Porque ser padre es una bendición del Señor. Es una bendición. Y si la Escritura dice tantas cosas buenas, yo creo que el hijo es una bendición. Cuando nosotros tuvimos a Manuel, la relación nuestra cambió. La perspectiva de nosotros como personas individuales, hablando desde mi experiencia, cambió. La realización ya no pensaba en el ego del hombre o en el ego de la mujer, sino en la familia. Eso es la diferencia. Por eso Dios nos da hijos y vienen siendo de bendición. Pero lo que no piensa mucha gente en este tiempo es que cuando ya estén adultas van a quedar en un lugar solas, porque no van a tener hijos, sus hermanos no van a poder estar pendientes. ¿Por qué? Porque la herencia la desecharon.
¿Qué es una herencia? Es un regalo que aunque no merecemos, en el caso de nosotros, de nuestros padres o personas cercanas, nos dejan al morir. En el caso de Dios no es así. El caso de Dios es que Dios nos da esa bendición para que la disfrutemos, para que nosotros podamos en la vejez y siempre tener esa persona que te preocupa por ti, que está dependiente de ti. Eso es lo que Dios dice. Herencia de Dios son los hijos. Por ello, en aquel tiempo era una afrenta dura que una mujer fuera estéril y no pudiera tener hijos. Mientras que aquí gozan y son felices, allá no. Allá era una humillación cuando no tenían sus hijos. Mira la historia. Ahorita la hermana Noelia nos hablaba de Raquel, pero quiero hablarles de su hermana. Lea era la hermana mayor de Raquel y fue la primera esposa de Jacob. Pero quiero hablarles de ese contexto. Dice que Jacob, dice que cuando venía huyendo de sus hermanos, llegó a un lugar, a un pozo, y dice que allí se encontró una mujer. Y dice que esta mujer comenzó a hablar con ella, a preguntar por un hombre llamado Labán. Y ella era hija de Labán. Y él apenas vio a esta Raquel, se enamoró de ella. Entonces vino de Labán y comenzó a trabajar. Y él comenzó a trabajar por ella 7 años. Él quería casarse con Raquel, pero él no sabía las costumbres de aquel lugar. Trabajó 7 años para poder casarse con esta mujer. Y dice que llegó el día de la boda. Jacob feliz, Jacob contento, porque la mujer de la que estaba enamorada se iba a casar con ella ese día. Dice que tuvieron las bodas. Y dice que cuando despertó, se dio cuenta que esta no era Raquel, sino que esta era su hermana mayor. Él vino y le dijo a su tío: ¿por qué me has engañado? Yo trabajé 7 años por tu hija Raquel y aquí que tú me has dado a Lea. Y él le dijo: no, mira, es que las costumbres de acá son diferentes. Acá no se puede casar la hermana menor primero que la mayor. Entonces por eso cuando tú contrajiste matrimonio, te teníamos que dar a Lea. Y le dice: trabaja 7 años por Raquel, pero quiero enfocarme en Lea, porque Lea no era la que amaba a Jacob. Aunque dice que la Biblia que era de ojitos lindos, quizás no era muy bonita, pero Jacob no la amaba. Pero cuando el hombre, tu pareja, no te ama, déjame decirte que hay alguien que sí te ama, y ese es Dios. Porque el Señor dice, y vio Dios que Lea era menospreciada. Vio, me imagino que cuando ya Jacob trabajó otros 7 años y se casó con Raquel, me imagino que la sacaba por allá y salían abrazados y dijo, pero me imagino que Lea dijo: ¿y no hacía eso conmigo? Dice que era menospreciada, porque la Biblia claramente dice que él amaba a Raquel. Pero Dios, que vio su aflicción, dijo, y vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos. Me imagino que, y dijo, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Dios mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Claro, Jacob tenía ya 2 esposas, pero no tenía hijos. Entonces, como el que más hijos tuviera en aquel tiempo era el mejor, era todo el mundo lo admiraba, él dijo: no tengo hijos. Y Dios vio que Lea, la menospreciada, esta mujer, estaba afligida. Y Dios le da un hijo, y ella dijo: porque Dios vio que mi aflicción,
Tienes que saber que Dios ve la aflicción de cada mujer, que Dios ve la aflicción de cada niña, de cada mujer que ha sido menospreciada, que no ha sido valorada. Él lo ve. Entonces, como era en aquel tiempo, Dios le da un hijo y ella dijo: ahora sí me va a amar mi marido. Quizás no porque sea bonita, pero le he dado un hijo, le he dado hijos. Entonces tienes que saber que hay un Dios que lo ve todo, 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 todo tu sufrimiento, toda tu aflicción, y Dios va a pelear por ti. Y Dios dice: ha oído tu aflicción. Rubén es esa persona o ese nombre que le recordaba a Lea que Dios había mirado su aflicción. Tú tienes que conocer y saber que el Señor, allí donde estás, ha visto tu aflicción, porque esto era lo que vivía Ana, la historia que leímos. Ana, al parecer, era la primera esposa de Elcana. En aquel tiempo, aunque no era pues tan bien visto que un hombre tuviera varias mujeres, pero cuando su esposa salía estéril, ellos conseguían otra mujer para obtener de ellos hijos. Recordemos que era de bendición y él era de la tribu de Leví. Entonces era duro, muchas veces otros los tildaban como maldición no tener hijos. Entonces Elcana, al parecer, al no Ana darle hijos, él toma otra mujer para sí y tiene de él hijos e hijas. Esta mujer era llamada Penina. Pero ¿te imaginas lo que estaba afrontando Ana? La humillación, la burla. Como cuando me imagino yo llegando Elcana ya con su esposa, donde la familia, y empiezan a criticar a esta mujer. Véala, quién sabe qué maldición tiene. No ha sido capaz de darle un hijo a su esposo. Esa era una afrenta en aquel tiempo. En este tiempo es normal. En este tiempo no quieren tener hijos, y felicitaciones. Ustedes sí piensan. En aquel tiempo no. En aquel tiempo era al contrario. Entonces ella era la afrenta, la burla. Quizás sus vecinas afuera: vea, allá va la estéril. Vea, como esos murmullos. Yo me imagino. Porque cada época tiene su qué, ¿cierto? Y siempre hay las vigilantes de la cuadra. Pero entonces, en este caso, Ana era afrentada, era humillada. La misma Penina, su rival, dice la escritura, su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Dios no le había dado el don de conceder hijos. Y así esto pasaba cada año cuando subían a la casa de Jehová. La irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Tú te imaginas? Era un gozo ir a la casa de Dios cada año. Era el tiempo donde todos venían con gozo a ofrecer sacrificios y había regocijo, comidas. Era un tiempo de alegría, pero no para Ana, porque Ana cada vez la humillaba a su rival, diciéndole: mira mis hijos, ¿dónde están los tuyos? Dice que eso era aflicción cada día para ella. Eso era una aflicción. Entonces, hermanos, es tiempo de uno ponerse en los zapatos de esta mujer. Imagínense cuánto era el dolor de ella. Y dice que se levantó después de que hubo comido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto a una silla, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ella vino con qué? Yo me imagino, diciéndole: Señor, ¿por
¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué permites esta humillación? ¿Por qué me has dejado sola en este tiempo? Mira la humillación que vivo cada día, cada año que vengo a adorarte, Señor. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has afrentado en el negarme a haber concedido hijos? Porque todos sabemos que Dios es el que da vida, ¿cierto? Por Él estamos nosotros en este lugar. Entonces ella iba donde el Señor. Él, sin importar cómo sería la amargura y el dolor de esta mujer, que lloraba abundantemente, movía sus labios, pero las palabras no le salían. Dice, hablaba desde su corazón, solamente movía los labios y no se oía su voz. Y esto es algo importante, porque cuando Dios me ha permitido orar en varias ocasiones, no solo aquí, sino en distintas iglesias, y Dios me ha permitido orar al punto de que una vez sentí el dolor y la amargura de una mujer. Yo sentí cómo sufría esa mujer, sentí algo, y el Señor muchas veces me permitió que muchas mujeres han llorado desde su corazón, han orado perdón desde su corazón, porque sus palabras no salen de su boca, pero su corazón es el que habla. Y Dios estaba allí escuchando esa oración, donde muchas mujeres, mientras están acostadas, quizás al lado de su esposo, llorando por el dolor. Eso es lo que yo me ha permitido sentir el Señor. ¿Cuántas mujeres aún con su esposo ahí, pero ellas llorando en su cama? Pero es donde Dios dice, yo he oído esas oraciones, yo he escuchado cuando su boca no habla, pero su corazón gime. Tienes que saber esto, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios está contigo, que Dios ha estado ahí. Entonces el sacerdote le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento tú vas a estar ebria? Digiere tu vino. Y ahí es cuando entra el juicio de muchas personas. ¿Han visto? ¿Han visto que muchos solamente lanzan juicios? Es que estás así, porque el sacerdote le dijo, tú eres una impía. ¿Sabes qué significa la palabra impía? La palabra impía, para que escuchen, significa de Belial. ¿Significa de qué? De Belial. Y Belial, escuchen lo que dice acá, significa carente de valor, inútil, sin utilidad. Y la Biblia, cuando habla de Belial, habla de personas malvadas, indignas, o que no saben cumplir su deber. En muchas ocasiones la Biblia habla de Belial refiriéndose a Satanás. Eso le dijo a Elí. La trató como una impía, o sea, la trató como una persona malvada. Imagínense, doblemente amargada, amargada por lo que vivía. Aunque su esposo le dijo, no te soy mejor yo que 10 hijos, pretendía pues el ego del hombre pensar que él hacía feliz con solo su existencia. Y eso es lo que pasa en muchas personas. Piensan que yo qué. Muchas veces no le damos el trato y el valor que merece. Entonces el sacerdote le dice, tú eres una impía, porque ella lo dice, no me trates como impía, como a alguien malvado, porque como mujer atribulada de espíritu. Mire lo que ella dice: como mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante
de Jehová. No tengas pues por impía a esta sierva, porque por la magnitud de mis congojas, de mis dolores, de mis aflicciones, es que hoy estoy aquí delante de Dios. Entonces Elí respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue tu petición. Y ella dice: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Cuando viene el juicio, es que esta mujer está así porque empiezan a juzgar. Seguramente no lo atiende bien, seguramente la casa es un desorden, seguramente no se porta como buena esposa. Eso piensan afuera, porque nadie conoce la ropa sucia de la casa, ¿cierto? Es hablar del otro es facilísimo, pero estar en sus zapatos, ¿cierto que ninguno? Todos sabemos. A ver, aquí estamos la mayoría grandecitos ya, adultos, esposos. Todos sabemos lo que se vive dentro de las casas, las aflicciones, las peleas, ¿cierto? El problema es cuando tú juzgas desde tu perspectiva. Pero esta mujer era una mujer atribulada y le dice: Señor, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, mire su oración, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. ¿Cuántos no le han hecho una oración hacia el Señor? Señor, si te acordares de mí, si mirares lo que estoy viviendo, si realmente hicieras algo por sacarme de esta situación, por pelear por mí, ¿por qué permites que me humillen? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué siento que me has abandonado? ¿No le han dicho así al Señor? ¿Dónde estás, Señor, si prometiste andar conmigo este año? ¿Dónde estás? Esa oración han hecho. Pero mire la respuesta del Señor en Isaías 49:15. Escuchen esto, madres. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Saben que una mujer jamás va a olvidar del ser que un día estuvo en su vientre? Jamás. Aunque sabemos que hay muchos abortos, ¿cierto? Pero ella jamás podrá olvidar que un día nació. Jamás se podrá olvidar que tuvo a un ser en su vientre, que dentro de ella hubo un fruto. Jamás se olvidará de que ella fue madre. Jamás. Y dice el Señor: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse. Recordemos que estamos en tiempos diferentes y ahora nosotros vemos madres que no son compasivas, madres que han abandonado sus hogares, madres que han dejado sus hijos. Eso lo hemos visto, ¿cierto? Pero es que eso no quiere decir que por lo general, por regla general, una madre no se compadezca de sus hijos. Y yo sé que aquí todos nos compadecemos. ¿O cuál madre no ha sufrido cuando su hijo estaba con un dolor? ¿Cuál? Dígame, ¿cuál? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá y yo sufría de otitis, y eso constantemente me daba. Mi mamá a las 3 de la mañana salía a buscar pastillas y se sentaba y me sobaba el oído. Eso hace una madre. Eso hace una madre. El padre, no, pues nosotros como hombres seguimos durmiendo. Mañana tengo que trabajar y nos acostamos y nada. Pero el que sufre es la mujer, ¿cierto? ¿Cierto? Y si no, es porque Dios le ha dado un corazón diferente. No quiere. Y ahora cuando están creciendo, si están metiéndose por donde no deben, ¿cuánto más sufren? Cuando un hijo está en las drogas, cuando un hijo está en malos pasos, ¿cierto? No sufre por un hijo hasta que se muera.
Me gustó esa respuesta, pero más me gustó, ¿por qué? Porque el Señor dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse? Mi mamá dice que no, ¿cierto? ¿Cierto? Pero dice el Señor, pero aunque ella olvide, aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, de que no se compadezca, aunque ella lo haga, yo nunca me olvidaré de ti. Escuchen lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Yo nunca me olvidaré de ti, porque he aquí que en mis manos te tengo esculpida. Aquí en mis manos Dios te tiene en sus manos. Por eso no puedes seguir diciendo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios siempre va a estar ahí. El Señor siempre va a estar contigo. Y dirás, pero ¿dónde estuvo cuando mi pareja me abandonó? Con mis hijos, cuando estaba derribada, cuando no sabía qué iba a hacer. ¿Dónde estuvo el Señor? Pues bien, hay otra mujer llamada Agar. Y esta mujer fue humillada, fue maltratada. Dice que un día Sara no le podía dar hijos a Abraham y le dijo, entonces, llégate a mi sierva y tendré hijos de ella. Cuando ella tuvo hijos, cuando dice que el hijo de ella tenía alrededor de 13 años, dice que nació Isaac. E Isaac era el hijo ¿de qué? De la promesa a Abraham. Entonces Sara dice que Isaac, claro, un niño de 13 años molestando al pequeñito, 13, 14 años molestando al pequeñito recién nacido. Y dice que Sara le dijo a Abraham, mira, yo ya no me aguanto a Agar ni a su hijo, échalos de aquí. Y dice que los echaron sin nada. A la mujer que nunca pidió tener hijos, a la que maltrataron, a la esclava que usaron, la echaron. La echaron. Aquí está para aquel que ha sido humillada, aquella que ha sido dejada, aquella que ha sido ultrajada por su pareja. Y dice que se fue ella con su hijo, sin la herencia, sin nada. Dice que les faltó agua en el desierto. Era tanta el dolor. Dice que su hijo parecía que estuviera muriendo, parecía que estuviera en sus últimos momentos. Y era tanto su dolor que ella dijo, yo no voy a morir, no voy a ver cuando mi hijo muera, porque lo amaba a su hijo. Y ella prefirió, se fue por allá lejos de su hijo. Dijo, yo no voy a verlo morir, porque ella dijo, aquí en el desierto no puedo hacer nada. ¿Han sufrido tanto por sus hijos? ¿Han sufrido esa situación de quedar sola con sus hijos por ahí en el desierto errantes? Les conté que mi mamá, 3 hijos y le tocó, nunca había trabajado y le tocó empezar a trabajar. ¿Te imaginas ese cambio? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que vivían? Y dice que el niño lloraba, estaba quizás agonizando, y ella por allá dice, no voy a ver cuando muera. Y aquí es cuando estaba estudiando me acordé, no recuerdo bien si fue por ahí en Ibagué, donde una mujer se tiró con sus hijos. Sí se tiró, no sé si se alcanzó a tirarse o no, con sus hijos. Y entonces todos comenzaron a juzgarla. Todos comenzaron a lanzar juicio, que por qué no se mató ella y dejó a sus hijos vivos. ¿Tú te imaginas una mujer que estando viva nadie había ayudado? ¿Qué se iba a imaginar que alguien se iba a apiadar de sus hijos? En su amor, ella lo hizo. Porque quizás en su trauma, en su pensamiento, no estoy ni justificando, pero no entrar a juzgar. Porque en su pensamiento dirán, mis hijos van a sufrir si quedan acá, como yo he sufrido, ¿cierto? Quizás eso pensó. Agar dijo, yo no quiero ni quiero verlo morir. ¿Quién quiere ver morir un hijo? Nadie.
Nadie quiere ver morir un hijo, y una madre menos. Pero sabes que cuando todo está perdido, llega el Señor. Porque el Señor dijo: yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca dejaré de compadecerme de ti. Nunca te dejaré sola. Nunca te dejaré solo. Entonces dice que Dios vino. Dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? ¿Saben qué le dijo? No temas. Le dijo: no temas, porque yo he oído la voz del muchacho. En otras palabras, el Señor le dijo: no temas, porque yo he escuchado y he visto tu aflicción. Hermanos, tienes que saber que hay un Dios que ve tu aflicción, que hay un Dios que te hace justicia, que hay un Dios que pelea por ti. Y si tú estás hoy en este lugar, es ese mismo Dios que te ha levantado, que te ha sostenido en los momentos difíciles, que te ha sostenido en los momentos de angustia, que aunque cuando todo el mundo te humilló, todo el mundo te dejó, Él nunca te abandonó. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Sigue diciendo la Biblia de otra mujer. Esta era viuda. En aquel tiempo no es como ahora, que las mujeres son ¿qué? Empoderadas. Ya ellas dependen de sí mismas y una cosa. No, en aquel tiempo no. En aquel tiempo el hombre era el proveedor de su casa, y la mujer hacía esa bella labor que el Señor le entregó, que es su ministerio: la crianza de sus hijos, el velar por el hogar, el administrar de la mejor manera el hogar. Y dice que había una mujer en una ciudad llamada Sarepta. Esa mujer, su esposo había muerto. Y dice que ella y su hijo estaban cuando llegó el hambre. Y el hambre trae no solo escasez, sino que trae muerte. Entonces dice que ella no tenía sino la última comida. Ella tenía un puñado de harina y un aceite, y como no había alimentos en la tierra, había escasez, ella dijo: comámonos esto y dejémonos morir. Ya es lo último. Pero cuando tú piensas que es lo último, Dios dice: no, es el comienzo. Porque entonces el Señor mandó a un profeta llamado Elías y le dijo: ve a una ciudad llamada Sarepta y allí una mujer te va a alimentar. Y yo te digo, Dios no envió a Elías allá para que él fuera bendecido, sino que envió a Elías para que esta mujer recibiera bendición. Entonces cuando ella viene, dice que el profeta le dice: no, ¿qué haces? Dice: no, estoy cogiendo unos leños porque voy a ir a preparar la última torta y ya dejarnos morir con mi hijo. Y él dijo: no, sírveme primero, porque no escaseará la harina ni faltará el aceite hasta que Dios envíe su lluvia. Dice que esta mujer le dio al profeta y comieron ellos muchos días. ¿Por qué? Porque había uno que no la había abandonado. Había uno que estaba al pendiente de ella. Dice Isaías 54. Déjenme, yo busco por acá Isaías 54, porque es una promesa para ti en esta mañana. Quiero que la tomes como una promesa del Señor. Mira lo que dice Isaías 54. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Pero dice aquí: no temas, en el 4, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza. Dice: te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria.
porque he aquí tu marido es tu hacedor, dice Jehová de los ejércitos, y tu redentor, el Santo de Israel de toda la tierra, porque como a mujer abandonada y triste, dice, de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Quizás las situaciones hablen mal o quieran hablar mal de Dios, porque eso es lo que busca Satanás a través de las situaciones, que hablen más y decir entonces ¿dónde está el Dios bueno? ¿Dónde está ese Dios? ¿Cierto? Pero no, él dijo, quizás esas circunstancias que viviste te hagan pensar que yo te he abandonado. Por un breve momento quizás pasó, pero yo voy a recogerte con grandes misericordias, con grandes misericordias. Quizás hoy o de aquí hacia atrás no has vivido los mejores tiempos de tu vida, humillada, ultrajada, despreciada, ¿cierto? Pero el Señor te dice, a partir de hoy, dice el Señor, a partir de hoy te recogeré con grandes misericordias. Amén. Amén, hermanos. Y Ana, y eso pasó a Ana. Mientras clamaba en su corazón, algo pasó. La solución de su vida no estuvo quizás ahí. Es como muchas veces que llegamos atribulados a la iglesia con un problema, una situación, y venimos y salimos y nadie nos resolvió el problema, pero en ese lugar Dios te dio una paz y tú saliste como tranquila, como tranquilo, tú saliste en paz. ¿Por qué? Porque ya el Señor había hablado contigo. Mientras Ana le derramaba su alma, su corazón al Señor, el Señor le daba paz, le daba tranquilidad, le daba regocijo. Eso es lo que muchas veces tú necesitas. Quizás tú vienes acongojada, quizás tú vienes triste, quizás vienes en problemas, porque muchas mujeres se cargan con los problemas del esposo, con los problemas de los hijos, y a veces no tenemos misericordia, no las entendemos muchas veces. Pero ellas todo el día están en la casa recibiendo los problemas de los niños, los problemas nuestros, que peleé con el jefe, peleé una cosa, todo eso lo reciben ellas. Y ellas no dicen nada, pero quizás solo oran, quizás están mal. Lo que pasa, hermanos, es que Dios muchas veces acá no nos va a dar la respuesta o a solucionar, pero si nos da la paz, iremos tranquilos. Iremos tranquilos. Y ella dijo, oh Jehová, dice que hizo un voto con él. Dice, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días y no pasará navaja sobre él. Ella lo que vino fue a decirle al Señor, yo voy a hacer un voto contigo, Señor. Quizás estoy afligido, quizás estoy en mi peor momento, pero yo quiero hacer un voto contigo. Si tú te acordares de mí, si le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días que él viva. ¿Saben que esa fue la oración mía? No sé si fue la de mi esposa, pero cuando nosotros comenzamos a buscar un hijo, recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, no me des un hijo, porque un hijo es un dolor de cabeza, ¿cierto? Los hijos cuando empiezan yo me imaginaba sus problemas y sufriendo. Yo le dije, no, dame un siervo, Señor. Dame a alguien que te ame, alguien que tenga un encuentro contigo, alguien que te sirva, alguien que se apasione por ti. Esa debe ser tu oración como madre o como padre todos los días.
Porque yo en cada momento muchas veces entro al cuarto de Manuel y allá, Señor, te lo rindo, te lo dedico, Señor. Él te va a servir, Él se va a apasionar por ti, bendice su esposa, bendice sus hijos, aunque todavía es un niño. Pero desde acá yo le estoy decretando bendición. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ya tienes que dejar de llamarlo, eres un inútil, no sirves para nada. No, tienes que cambiar la oración. Tienes que comenzar a bendecirlos. Tienes que comenzar a decretar buenas cosas sobre él. Tienes que dedicárselo. Si tu hijo está rebelde, si tu hijo se está alejando y ves que anda en malos pasos, dile: Señor, yo te lo entrego. Haz con él lo que quieras, pero guárdale su vida. Haz con ellos lo que quieras, pero guárdale su vida. Que se encaminen, que se enamoren de ti, que te sirvan, Señor, que se vuelvan a ti. Eso le dijo Ana: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Yo te lo dedico. Y dice que Ana, cuando el sacerdote le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue tu petición. Y dice, como has hecho, dice que ella se fue por su camino y comió. Ahora sí comió. Ya ahora sí, listo, ya ahora comió, porque se limpió las lágrimas. Estuvo quizás llorando en todo el servicio, pero al final se limpió. Y dice, y salió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque había una paz que sobrepasaba el entendimiento. Allí no se le resolvió el problema en ese momento, pero ella tenía paz. Muchas veces Dios te dará la paz en este lugar, o en la iglesia donde tú estés, o en tu intimidad. Quizás entra atribulada, pero saldrás y no estarás más triste. Y dice que Ana se fue, y se fue con su esposo. Y dice que llegaron, y dice que Dios se acordó de Ana. Y ella concibió un varón. Y este se llama Samuel. Porque dice, porque por cuanto lo he pedido a Dios. ¿Cuántas oraciones tienes delante del altar del Señor? ¿Cuántas peticiones no se han cumplido? Muchas oraciones están ahí. Pero déjame decirte que esta palabra Dios la envió para decirte: yo he oído tu oración, yo he visto tu aflicción, yo no te he abandonado, yo he peleado por ti, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, sino que bien te daré lo que tienes. Y dice que cuando llegó el tiempo del destete, cuando llegó el tiempo de que ya el niño podía comer solo, ella vino y lo entregó al templo, a Samuel. Pero dice la escritura que Dios le concedió más hijos, porque dice: como mujer abandonada y triste te llamé. Dice que la que no daba luz se regocijará porque tendrá muchos. Quizás tú has sido la más atribulada o el más atribulado de tu familia, pero Dios te dice: pero tendrás más, pero yo te daré más. Serás el más bendecido por causa de mí. ¿Qué tal si te pones en pie? Yo creo que ha sido un tiempo de regocijo. Quizás tu vida hacia atrás no ha sido la mejor. Cierra tus ojos allí. Quizás el tiempo no ha sido el mejor. Quizás, cierra allí tus ojos aquí. Quizás tú has sufrido afrentas, aflicciones, dificultades, humillaciones, tristeza. Quizás le has derramado muchas veces a Dios tu corazón, tu alma, en medio de tu amargura. Pero hoy el Señor te dice: yo no me he olvidado de ti, porque en mis manos te tengo esculpida. Aunque por un breve momento te abandoné, dice el Señor, te recogeré con grandes misericordias. A ti que estás a través de las redes viendo este video, que el Señor te bendiga. Amén. Y a usted.